Buenos días, amada iglesia. Qué alegría estar nuevamente en sus hogares a través de este medio para compartir la poderosa palabra de Dios en esta mañana. La palabra de Dios que voy a compartir con ustedes hoy es en Ezequiel capítulo 37 y vamos a hablar del Valle de los Huesos Secos. Vamos a estar leyendo en el capítulo 37 del versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. El poder del Señor vino sobre mí. El Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. Me pasó por donde estaban los huesos por todo alrededor de mí. Había muchos huesos por todo el valle y estaban completamente secos. Entonces él me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos secos? Yo contesté: Oh Señor, tú solo sabes. Él me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que ustedes tengan aliento y tengan vida de nuevo. Les pondré ligamentos, los cubriré con carne y piel, pondré en ustedes un espíritu que les dará vida. Entonces sabrán que yo soy Jehová el Señor. Esta visión es la que Ezequiel ilustra en el capítulo 36, cuando habla de que Israel será restaurada completamente, tanto física como espiritualmente. ¿Y por qué habla de esta restauración? Porque el pueblo de Israel habían ofendido demasiado a Dios. Habían cometido derramamiento de sangre y además de eso habían permanecido en idolatría. El Señor les había enviado sus profetas desde temprano y sin cesar, pero ellos no habían escuchado, por lo cual Dios los envió a un exilio de 70 años. Pero Dios, en su infinita misericordia, les envió una palabra de parte de Él, por el profeta Ezequiel, para decirles que Él los restauraría completamente. Y cuando leí el capítulo 36, vi algunas de las cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel y me parecieron hermosísimas y las resalté. Y son estas: como primera medida, Dios les dijo que esparciría agua limpia. Estaba hablando del nuevo pacto, ese pacto del Señor Jesucristo que traería una vida nueva al corazón de todo aquel que se acercara a Él y creyera en Él. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 3 versículo 3 que nacerían de nuevo del agua y del Espíritu a una vida completamente nueva. Luego dice que les daré un corazón nuevo, porque Dios dice que quitará el corazón de piedra y colocará un corazón de carne, en el libro de Jeremías capítulo 17. ¿Y por qué Dios colocaría este corazón? Porque cuando Dios da un corazón nuevo, es un corazón que no se inclina hacia el pecado, sino se inclina hacia los mandamientos de Dios para guardarlos y agradarlo a Él. Como dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y también dice que pondrá dentro de ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, el que nos conduce a la verdad, el que nos revela la palabra. Sin Él no somos absolutamente nada. Y la palabra dice en 1 Corintios 3 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por lo cual, si Dios iba a hacer estas cosas en nosotros, en el pueblo de Israel, iba a ser algo grande, una transformación completa. Y miren, la palabra de Dios, como dice en los versículos 4 y 5, que habla sobre los huesos secos, ¿a qué se refiere estos huesos secos? Porque así se sentía el pueblo de Israel, completamente reseco, sin esperanza alguna. ¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios que nos da vida a nosotros, ellos no la habían podido escuchar durante todo este tiempo de exilio. Estaban sin la palabra de Dios. La palabra de Dios, el alimento de Dios, es una de las cosas más importantes y fundamentales en nuestra vida,
Por eso el Señor Jesucristo, cuando fue tentado después de que vino del desierto por Satanás, Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pueblo de Israel necesitaba esto. Y miren lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 4, del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo el cuerpo. La medicina para nuestro cuerpo, para nuestra vida, es la palabra de Dios. Por lo cual el Señor le hablaba al pueblo de Israel, a esta nación, de que Él le iba a restaurar. Y yo te quiero decir algo. Este tiempo que nosotros estamos viviendo, el Señor quiere restaurar completamente la iglesia. El Señor quiere que los huesos secos se levanten, que los que han perdido la esperanza sean renovados por la poderosa palabra de Dios. Dios quiere que nos levantemos, quiere que la iglesia se levante, que la iglesia sea ese pilar que Dios quiso que fuera la iglesia desde un comienzo. Nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros necesitamos hablar de las cosas asombrosas y poderosas que Dios hace. Por eso mire lo que dice la palabra en el libro de Ezequiel, ahí mismo, del versículo 14 al 9, en el capítulo 37. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice Jehová el Señor, Espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os sacaré de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová, que hablé, hice y dije, dice el Señor. Esta es la gran noticia que trae esta palabra para nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros a través de este tiempo que hemos vivido de encierro? Nos dice el Señor que viene un avivamiento. Ese avivamiento viene para la iglesia. Dios va a levantar la iglesia en gran manera, en un avivamiento. ¿Y saben por qué Dios nos permite a nosotros estar encerrados para buscar más su presencia? Porque ¿saben qué es lo que necesita el avivamiento? Necesita la palabra y el Espíritu Santo. Son las dos cosas fundamentales para que haya un avivamiento. Porque cuando nosotros empezamos a leer la palabra, a estudiar la palabra, cuando escuchamos la palabra del Señor y esa palabra se hace vida dentro de nosotros, entonces nos levantamos para hacer la voluntad de Dios y empezamos a ser edificados y a edificar. También necesitamos al Espíritu Santo, porque cuando tenemos una relación íntima con Dios a través de la palabra y el Espíritu Santo, es cuando se encienden nuestros corazones de fuego. Y la palabra de Dios dice, no apaguéis al Espíritu, porque el Espíritu es el que nos da vida, el que nos da fuerzas, el que nos habla, el que dirige nuestros pasos. Dios quiere que la iglesia se levante a creer que Dios va a hacer maravillas, grandes cosas a través de nosotros y en nosotros. Dios nos va a levantar para mostrarnos su gloria. Pero iglesia, nos hace falta tener una intimidad sincera y transparente con Dios. Y este es el momento oportuno. Y es el momento en que la iglesia tiene que levantarse y tomar la autoridad y la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Tomar la palabra y al Espíritu Santo y agarrarnos de ello para que podamos nosotros
ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Recibe la alabanza y la adoración, Señor. Señor, ayúdanos a entender en este tiempo, a nosotros como iglesia, que nos debemos levantar a buscar tu rostro, que debemos, Dios mío, entrar más tiempo en oración, en una búsqueda profunda de ti. Dios, que tu Espíritu Santo se derrame dentro de nosotros, que se encienda el fuego, el poder de tu Espíritu, que no nos preocupemos más de las cosas que nos rodean, sino que nos preocupemos de la relación que nosotros debemos tener contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos. Ministra nuestras vidas, Espíritu Santo. Señor, domina, gobierna nuestra vida, Señor. Lo necesitamos en el poderoso nombre de Jesucristo. Te damos gracias en esta mañana. Te damos la alabanza, la honra. Señor, te agradecemos por todo lo que estás haciendo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les guarde. Que esta sea una semana de éxito en el Señor. Amén.